salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Soltando. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por poder reunirnos esta tarde y poder compartir juntos virtualmente. Estamos creyéndole al Señor de que Él va a hablar nuestras vidas y va también a bendecir a cada uno de nosotros que estamos viendo esta ministración. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta hermosa tarde y acercarnos más a Él por medio de su presencia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que están viendo esta transmisión. Estamos orando por cada uno de ellos en sus hogares, que tú les bendigas y les ayudes por medio de la alabanza, por medio de la predicación, por medio de tu presencia en sus vidas. Los ponemos a todos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Adoremos al Señor. Dios les bendiga. Estamos contentos de estar aquí nuevamente con ustedes y ahora vamos a dedicarle este tiempo a papá, al Señor de Reyes, Te adoramos, Jesús. al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Siempre estaremos seguros en las manos del Maestro. Aleluya. Amén. Te adoramos, Jesús. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. No, aleluya. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Tierra se estremezca, Mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que te levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, aleluya. tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, que te levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí. No temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que haga sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien te levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien te levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, levántate y sálvame. Levántate, levántate y sálvame. Levántate, levántate y sálvame. Y sálvame. Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, Señor, tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aleluya. Aleluya, gracias Jesús. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria, aleluya. gloria. Estamos adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien merece toda gloria y toda honra. Estamos contentos porque el Señor está presente en nuestras vidas, el Señor está de nuestro lado cuidándonos en todo momento y por eso le damos gracias y lo honramos y le damos nuestra mejor adoración en todo momento. Adoramos, Jesús. Él se merece toda adoración y toda gloria. Amén. Gracias, Señor, por ese poder de tu amor, Jesús. Poderoso Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Santo eres Jesús. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Gracias, Señor.
presencia, Señor Jesús. Te Te honramos, adoramos, Señor. Te Te glorificamos. Gracias, Señor. poderoso eres. Gracias, Señor. No me canso, Señor. No nos cansamos de adorarte, de glorificarte, Señor. Oh, poderoso. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Oh Jesús de Nazaret. Jesús. Jesús, tu nombre tiene poder, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Lo único que queremos es adorarte, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias por tu presencia, Dios. Seguimos adorando al Señor. Lo único que queremos es adorarle. Lo único que queremos es exaltarle. Señor, merecedor de alabanza. Gracias, Señor. Santo Dios. Vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió.
decimos, lo único que quiero, una vez más. Aleluya. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Señor, Gracias, precioso Señor. amor, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Precioso Jesús. Honramos tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, una vez más. Aleluya. Una vez más. Por tu hermosa y divina presencia, Señor. Que nos arropa, Señor. En este momento, Señor, en este lugar que te adoramos y te exaltamos. Gracias, Jesús. Gracias, papá, por tu presencia maravillosa, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Recibe todo honor, recibe toda gloria, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo eres Jesús. Recibe honor y gloria, Señor. Quiero levantar
toda Todo la honor y honra. gloria es tuya, Jesús. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios, recibe honor, recibe gloria, Hijo de Dios. Recibe gloria, Jesús. Alabanzas a ti, mi Rey, alabanzas, Señor. Honramos tu nombre, Señor. Maravilloso, Aleluya. milagroso, Señor. Santo y bendito es tu nombre, Jesús. Y todo lo que respire, Alabe a Jehová. alabe a Jehová, aleluya. Llévanos de ti, Señor, Sí, Señor. de tu hermosa presencia. Oh, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Oh, eres precioso. Hijo de Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Te Señor. bendecimos y te damos la Hermosa es tu gloria. presencia, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias por tu amor, Gracias, por tu Señor. cuidado, por tu abrazo, Señor. Bueno es alabarte, Jehová. Oh, santo, Bueno es exaltar tu poderoso y divino nombre, oh, Señor. santo, santo, Alabanza a ti, mi Rey, santo. aleluya. Te doy gloria, Señor. Gracias, Señor. Te adoro. Alabanza a ti, mi Rey. Gracias, Oh, Señor. poderoso Dios, hermosa es tu presencia, Señor. Por nuestro Tú pastor, habitas, Señor, en medio de la alabanza. tu Tú Espíritu habitas en Santo. medio de la adoración, Jesús. Espíritu Santo, aleluya. Oh, santo Jesús. Espíritu Santo, Señor. En nuestra forma Honramos tu nombre, Jesús. Recibe honor y gloria, Jesús. Tú eres digno, Dios. Recibir honor, Dios. Alabanza, Rey. Oh, poderoso Dios. Eres digno, digno, Dios. Gracias, papá. Aleluya, aleluya. Oh, maravilloso Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, papá. Tú eres bueno, Jesús. Tú eres fiel. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Espero que Santo eres Jesús. podamos disfrutar este momento en tu presencia y Amén. Gloria a Dios. atesorarlo en nuestro corazón y Sí, Señor. Aleluya. que podamos disfrutar este tiempo que el Señor nos permite adorarlo y exaltarlo en medio de nuestros hogares con nuestras familias y Aleluya. podamos dedicarle el tiempo que realmente Él se merece. Hay muchas cosas que nos puedan desviar de dedicar este tiempo a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y les invito a que meditemos y saquemos el tiempo para que le demos el primado a quien primado y honra merece, Sí, Señor. que es a nuestro papá. Dediquémosle tiempo a Él. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia una vez más y por este tiempo, Señor, que nos permites adorarte y exaltarte. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú Eres derrames fiel, bendición hasta que sobreabunde Eres fiel. en cada una de las vidas, Señor, que Sí, amén, mi Dios. vea este tiempo, Señor, devocional para ti. Gracias. Que las ventanas de los cielos, Señor, se abran Se abran en bendición, Señor, y sobreabunden, Señor, en Aleluya. cada corazón. En el nombre de Jesús. Gracias por tu Jesús. presencia, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Que el Señor les continúe bendiciendo. Aquí esta parte. Bendiciones. La palabra de Dios en Efesios 10, del 10 al 18, dice así:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que Dios bendiga esta palabra. Es tan extraño que no entiendo. Es más allá que lo de adentro. Me das amor con tu verdad y me das otra oportunidad. No necesito esconderme. Soy conocido y amado por ti, y no hay nada que te aleje de mí. Y no es uno o el otro, es verdad y divina gracia, conocido ser. Hay un ser amado por ti, soy conocido y amado por ti. Eres quien siempre me persigue, aunque seguido me desvíe. Cuidas mi corazón en tu verdad, a tu amor quien vencerá. Y yo me rindo a tu bondad, oh, soy conocido y amado por ti. Y no hay nada que te aleje de mí. Y no es uno o el otro, es verdad y divina gracia, conocido ser. Hay un ser amado por ti, soy conocido y amado por ti. Qué real, qué grande y alto es tu corazón. No encuentro las razones por qué tanto me das. Qué real, qué grande y alto es tu corazón. No encuentro las razones por qué tanto me das. Soy conocido y amado por ti, y no hay nada que te aleje de mí. Y no es uno o el otro, es verdad y divina gracia, conocido ser. Hay un ser amado por ti, soy conocido y amado por ti. Es tan extraño que no entiendo. Soy conocido y amado por ti. Bien, vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Qué lindo es el Señor, qué bueno es poder haber alabado al Señor juntos, haber cantado las alabanzas de nuestro Dios. Y queremos ir ahora a la palabra, queremos hacerlo en Lucas capítulo 9. Estaremos leyendo desde el versículo 51 al 56. De nuevo, Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56. Dice la palabra del Señor: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo,
Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Este pasaje es un pasaje que habla de una gran contradicción que existía en el corazón de Jacobo y Juan como discípulos del Señor y del corazón del Señor Jesús. Vemos cómo el Señor estaba listo para ir a Jerusalén, estaba acercándose el fin de su vida en esta tierra. Dice la palabra del Señor que él estaba ya preparándose para regresar al cielo, cuando él decide ir a Jerusalén para pasar la semana de la Pascua allí. Sin embargo, él envía delante de él a 2 de los discípulos, a Jacobo y a Juan, que eran hermanos, para que fueran a Samaria y allí ellos pudieran prepararle alojamiento. El Señor había decidido pasar por Samaria, que era el camino más directo hacia Jerusalén. En vez de hacer lo que todos los judíos de su época hacían, ellos evitaban Samaria porque no querían contaminarse. Recuerden que los judíos odiaban a los samaritanos y no querían pasar por esa ciudad camino a Jerusalén. Sin embargo, Jesús hace algo diferente. Qué bueno es que tenemos un Señor que le gusta hacer cosas diferentes. Él hizo algo diferente. Él dijo: yo voy a pasar por Samaria. Él quería que los discípulos aprendieran una lección muy importante. Una lección que también puede ser decisiva para nosotros, y es el prepararnos para enfrentar cualquier rechazo u oposición que en el futuro nos pueda venir. Los discípulos, una vez que Jesús partiera, tenían la gran comisión de predicar el Evangelio allí en Israel, de predicar el Evangelio a toda criatura en todas partes del mundo. Y Jesús quería preparar sus corazones para cuando llegara la oposición, cuando ellos fueran rechazados. Y yo creo que es algo muy saludable de parte nuestra, el aprender cómo lidiar con eso, cómo poder nosotros enfrentar el rechazo y la oposición de una manera sabia. Esta era una lección muy importante que los discípulos debían aprender. Y no me extraña, porque Jesús mismo en otra ocasión había advertido sobre esto. Él le dijo a los discípulos en Mateo 10: yo les envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Escuchen el consejo: sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué significaba esta palabra para los discípulos? Cuando el Señor les dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Bueno, recuerden que Jesús y los discípulos tenían varios enemigos en el pueblo de Israel en aquella época, cuando ellos empezaron a predicar las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios. Vemos que las autoridades religiosas judías, como los saduceos, los fariseos, los escribas, esa gente se levantaron muchas veces contra Jesús, y también la misma soldadesca romana, esos funcionarios romanos que también oprimían al pueblo, de alguna manera también se oponían a Jesús porque pensaban que él era un alborotador o alguien que iba a causar problemas. Sin embargo, el Señor le dice a los discípulos: yo quiero que ustedes se preparen porque van a enfrentar rechazo en medio de la sociedad. Esos eran los lobos a los cuales Jesús estaba haciendo referencia. Ahora, ¿cuál fue el consejo, verdad, que Jesús le dio a los discípulos? Les digo: bueno, ustedes tienen que ser astutos como serpientes y deben ser también sencillos como las palomas. Y cuando vemos el ser astuto como serpientes, está refiriéndose a ser sabios, a ser prudentes, a ser inteligentes. Sabemos que la serpiente, antes de atacar o antes de hacer algo, viene muy solapadamente y usa de mucha sabiduría, ¿verdad?, para poder tocar o alcanzar o cazar su presa. Bueno, Jesús nos está enseñando a que nosotros aprendamos de la serpiente hasta cierto punto y podamos ser astutos a la hora de lidiar con el rechazo, a la hora de
lidiar con la oposición, a la hora de lidiar con pruebas que puedan llegar a nuestras vidas. Tenemos que usar la astucia que Dios nos da. Tenemos que usar la sabiduría, el conocimiento que el Señor por medio de su Espíritu Santo le da a su pueblo. Nosotros no somos cualquier gente, somos el pueblo de Dios, el pueblo que tiene sabiduría, el pueblo que conoce al Rey de Reyes, al Señor de Señores, el pueblo que conoce al Creador de los cielos y la tierra. No hay nada que Dios no le dé a su pueblo, y es por eso que en medio de tus pruebas, en medio de tus retos, en medio de tus desafíos, en medio de tus problemas, siempre asegúrate de clamar al Dios que es el Dios de toda sabiduría, ¿verdad? Y Él nunca va a negarnos la sabiduría. Él siempre nos va a dar sabiduría y entendimiento para enfrentar cualquier cosa que estemos pasando. No importa si lo estás pasando en casa, en el trabajo, en el barrio, en la sociedad. Lo que tú estés pasando, pónselo en las manos al Señor, ¿verdad? Dile al Señor que te ayude a ser sabio a la hora de tomar decisiones importantes, a la hora de decir un sí o a la hora de decir un no, y no dejar que la presión del momento te haga cometer algún error. Nosotros tenemos que entender que muchas veces lo que la prueba hace, lo que las adversidades hacen es que nos presionan, pero nosotros tenemos que agarrarnos de la sabiduría de Dios y decir: Señor, yo quiero ser astuto como la serpiente, yo quiero ser sabio, Señor, dame de tu sabiduría. Y el Señor le estaba diciendo a los discípulos que tenían que ser sabios, ¿verdad? Que tenían que estar preparados para las batallas, para los desafíos que ellos iban a enfrentar. Es por eso que te pregunto en esta linda tarde: ¿cómo estás enfrentando las batallas que llegan a tu vida? ¿Cómo estás enfrentando los sinsabores que la vida te trae? ¿Cómo estás enfrentando la adversidad, los reveses, la oposición, el rechazo que puedas haber tú enfrentado en estos últimos días? ¿Te ofendes fácilmente? ¿Discutes a menudo con la gente? ¿Estás siempre de mal humor? ¿No se te puede hablar? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo estás tú espiritualmente, anímicamente, emocionalmente? Yo creo que a todos nos llega ese momento, pero lo más importante es ponernos en las manos del Señor. También el Señor le dijo a los discípulos: ustedes deben ser no solamente sabios o astutos como la serpiente, que fue el ejemplo que él usó, sino también deben ser sencillos como las palomas, mansos, sinceros, llenos de intenciones puras, ¿verdad? Y creo que a lo que el Señor está haciendo referencia es a la manera en que nosotros respondemos a los retos, a los desafíos. Tenemos que hacerlo con un corazón puro, tenemos que hacerlo con un corazón lleno de fe, un corazón lleno de esperanza de que Dios estará obrando en nuestras vidas. Es por eso que él dice: sencillos como palomas. Los discípulos debían imitar al maestro, y Jesús mismo dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil. Muchas veces el yugo que nosotros tenemos en nuestras vidas, o las cruces que tenemos en nuestras vidas, son difíciles de llevar, pero el maestro nos dice: imítenme, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y quién como Jesús, verdad? Jesús pasó lo indecible, Él pasó grandes sufrimientos, grandes pruebas, Él fue camino a la cruz, Él fue vejado, se burlaron de Él, lo torturaron y lo asesinaron. Sin embargo, Él dice: aprended de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mejor manera de enfrentar un desafío, una prueba, un rechazo, una oposición, es siendo manso de corazón. Y eso quiere decir que le pongamos al Señor todas las cosas en sus manos, que no hay nada que podamos cambiar si Dios no interviene. Es por eso que Él le dijo a los discípulos que los conflictos y los problemas los enfrentaran con un corazón manso, ¿verdad? Tenemos que enfrentar todo lo que viene a nuestras vidas con integridad, con convicciones éticas y morales, haciendo lo correcto en toda circunstancia. No podemos dejar, ¿verdad?, que la contaminación espiritual de lo que enfrentemos, ya sea en el mundo, ya sea en la sociedad, ya sea en el trabajo, ya sea aún en nuestras propias familias, contaminen nuestro corazón, porque Jesús dijo: dame, ¿verdad?, hijo mío, tu corazón. En su palabra el Señor lo dice: dame, hijo mío, su corazón, porque de él mana la vida, de él depende nuestra vida. Según esté nuestro corazón, así viviremos, así reaccionaremos y responderemos a todo lo que nos rodea. Si el corazón nuestro está limpio, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Pero no podemos dejar que nuestro corazón se contamine, ni se llene de maldad, ni de amargura, ni de resentimiento, ni mucho menos de odio, sino dejar que el Señor sea el que intervenga en los problemas que estemos enfrentando
sanando en el nombre de Jesús. Este pasaje es un pasaje maravilloso. Es un pasaje donde el Señor le enseña a los discípulos una gran lección. Pero antes de seguir hablando de este pasaje, de lo que pasó Jesús con los samaritanos allá mientras se dirigía a Jerusalén, quiero compartir contigo lo que Pablo le dijo a Tito. Pablo fue un hombre que enfrentó todo tipo de prueba también. Él fue azotado, él enfrentó todo tipo de oposición, fue apedreado, pasó por naufragios. Bueno, lo que uno no se imagina, este siervo de Dios pasó como apóstol de Jesucristo, como pionero de la fe. Y nosotros tenemos que aprender de él. Pablo le dijo a Tito, a quien él mentoreaba, a este joven pastor, le dio un consejo maravilloso. Le dijo, dile a la iglesia, ¿verdad? Está hablando de la iglesia del primer siglo, una iglesia que estaba sufriendo mucho. Estas cartas fueron escritas como por el año 60 de AD, donde la iglesia estaba pasando por una persecución increíble bajo los emperadores romanos, y Pablo quizás escribió, y estoy seguro que escribió esta carta desde prisión, y él está diciendo a este joven pastor, dile a la iglesia que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos. Escuche, él lo dice, dile a la iglesia que no hablen mal de nadie, o que sean pacíficos y bondadosos, y que se muestren humildes de corazón en su trato con los cristianos. Él está diciendo que sean humildes de corazón, que sean pacíficos y bondadosos, que no hablen mal de nadie, ¿verdad? Específicamente en su trato con todo el mundo. El Señor nos está llamando a representar a Cristo y el amor que Él tiene por toda la humanidad en el nombre de Jesús, por medio de nuestras vidas. Jesús mismo fue objeto de rechazo muchas veces. Él recibió todo tipo de maltrato, ¿verdad? La Biblia dice en Juan 1, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Quiere decir que el Maestro mismo nos da una idea de cómo enfrentar las cosas que vienen a nuestras vidas, cómo enfrentar los retos que vienen a nuestras vidas. Pablo le decía a Tito, sean pacíficos, busquen la paz, busquen la bondad, no hable mal de nadie. El Maestro mismo, Jesús, cuando su pueblo de Israel no lo recibió, Él siguió, ¿verdad? Él siguió la voluntad del Padre, y Él siguió camino a la cruz, tratando de completar, de llevar a cabo la salvación que el Padre había puesto en sus manos. Sin embargo, a pesar de toda esa oposición del pueblo de Israel, Jesús escogió dar su vida por todo el mundo. Yo te pregunto en esta linda tarde, ¿merecía el pueblo de Israel que Jesús diera su vida por ellos? Ahora te pregunto a ti, ¿merecías tú que Jesús diera su vida por ti? ¿Merecía yo que el Maestro muriera por mí? Claro que no. Sin embargo, por el amor que Él siente por nosotros y que Él sentía por nosotros, Él murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros. Imitemos esa actitud del Maestro. Y volviendo a la historia, volviendo al pasaje de Lucas 9, dice la palabra que los discípulos fueron al pueblo, allá a Samaria, para preparar todo lo que hacía falta para Jesús. Pero la gente de Samaria, los samaritanos que estaban allí, no le dieron la bienvenida a Jesús. Al contrario, ellos se opusieron a que Jesús permaneciera allí o pernoctara o pasara la noche en Samaria. ¿Y por qué los samaritanos no quisieron alojar a Jesús en su ciudad? Es una buena pregunta y tengo dos posibles respuestas para esto. Número uno es porque, según nos cuenta el Evangelio de Juan, y lo vemos en la palabra del Señor, los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Pero también, cuando recordamos la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana en Juan 4, allí junto al pozo, vemos que cuando comienzan a dialogar, una de las cosas que salen a la superficie es lo que la mujer sentía en su corazón. Le dice la mujer a Jesús, nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en Samaria, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser en Jerusalén el lugar donde debemos adorarlos. En este momento vemos que esta mujer
habla de la gran diferencia, vamos a decir, religiosa, teológica, que había entre los samaritanos y los judíos. Y era que los samaritanos decían que el lugar específico donde se debía adorar a Dios era allí, en Samaria, en el monte Gerizim, donde ellos tenían su propio templo. Sin embargo, los judíos decían que había que hacerlo en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Pero me encanta lo que Jesús hizo al respecto. Él no se puso del lado de los samaritanos ni de los judíos. Aunque esta era una pregunta legítimamente relacionada con la teología, con el pensamiento religioso de la época, ¿verdad? Las costumbres de Samaria, las costumbres de Israel. Eso fue lo que Jesús hizo. Él le dijo lo siguiente a la mujer: mujer, créeme, que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, Él no se puso a favor de ninguno de los dos grupos. Él solamente habló palabra del reino. Es importante que nosotros hablemos palabra del reino de Dios. Jesús no se puso del lado de nadie. Él solamente proclamó la verdad de Dios. Sigamos el ejemplo de Jesús. Y enfoquémonos en la misión que Dios nos ha dado como iglesia, en la misión que Dios nos ha dado como cristianos, en la misión que Dios nos ha dado como pueblo. Proclamemos y sirvamos y oremos y compartamos el amor de Jesús con aquello que Él nos ha puesto en sus manos, las personas que Él nos ha puesto en nuestras vidas. Démosle un mensaje de amor, un mensaje de unidad, de bendición, de esperanza. Gloria al Señor. Juan y Jacobo, por su parte, hicieron todo lo contrario. En vez de aprender de la mansedumbre del maestro, del amor del maestro, de la misericordia del maestro, nos damos cuenta que ellos se encendieron en ira. Ellos vieron que los samaritanos, a quienes ellos ya odiaban por cultura, por raza, ¿verdad? Ellos, en vez de aprender a que su corazón fuera transformado por el amor de Cristo, miren lo que ellos le piden al maestro: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Señor, tú quieres que oremos al Padre para que Él mande fuego del cielo y destruya a estos samaritanos. Yo me pregunto, ¿qué parte de amarás a tu prójimo como a ti mismo no entendieron esos cristianos? Yo me pregunto, ¿qué tipo de fe tenían en sus corazones? ¿Cómo en vez de amar a la gente que estaban ministrándole, ellos deseaban la muerte y la destrucción de sus prójimos? Y yo creo que quizás se estaban olvidando de lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 20. Él dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el corazón de Jacobo y el corazón de Juan estaba lleno de ira. Ellos tenían odio, y ese es un gran error que cometen estos primeros cristianos del primer siglo, y yo creo que es un error del cual nosotros tenemos que alejarnos, ¿verdad? No podemos dejar que el corazón nuestro se llene de ira. Al contrario, tenemos que seguir creyendo, clamando a Dios, pidiéndole al Padre por la salvación de aquellos que no quieren reconocer a Cristo como Señor y Salvador, y aún aquellos que se oponen al Evangelio. Dice la palabra del Señor que Jesús se vuelve a ellos y los reprende. Y yo estoy seguro que no fue una escena muy bonita, porque yo estoy seguro que el maestro se indignó. Porque después de 3 años, cuando Él hablaba con ellos y le hablaba del amor, y aún por amor Él moría por ellos, el Señor estaba indignado. Y hay algunas versiones bíblicas que dicen que el Señor les dijo: ¿y de qué espíritu sois vosotros? ¿Qué tienen ustedes en la cabeza? ¿Qué tienen ustedes en el corazón? ¿Cómo es posible que hablen de destruir todo un pueblo, verdad? Porque solamente ellos no quisieron que yo me quedara con ellos esa noche. ¿Cómo ustedes pueden odiar de tal manera que en vez de proclamar mi evangelio de amor, prefieren orar para que descienda fuego del cielo? Hay que tener cuidado con el corazón. Hay que tener cuidado con las cosas que nos hieren. Es por eso que nuestras heridas y nuestros problemas, nuestras contradicciones, tenemos que ponerlas en las manos del Maestro para que Él las redima y Él nos santifique y nos cambie y nos llene de su Espíritu Santo, y podamos dar fruto pasible, fruto del Espíritu Santo, fruto de paz, de amor, de bondad, de benignidad, de dominio propio,
de fe, que nosotros podamos ser proclamadores del amor de Dios en cualquier momento. Dice la palabra del Señor que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Te quiero dejar con este pensamiento, te quiero dejar con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a, como Jesús, amar a todos? ¿Estás dispuesto a amar a aquellos que Jesús ama? Y estamos hablando de todo el mundo, no solamente de los cristianos. Estamos hablando aún de aquellos que maldicen o que se oponen o que rechazan el Evangelio del Señor. Aún aquellos que se oponen a ti. Aún aquellos que te hacen la vida imposible. Aún aquellos que se levantan como tus enemigos. ¿Estás dispuesto a decir, Señor, perdónales, bendíceles? Es por eso que en esta linda tarde queremos orar juntos. Queremos orar para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, toque nuestras vidas de una manera especial. Señor, te damos gracias. Gracias por la paz que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias porque tú eres un Dios de paz, de bondad, de misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, estamos orando para que nosotros, como tu pueblo, sintamos amor y compasión por aquellos que no te conocen. Y aunque haya personas que piensan diferente a nosotros, estamos pidiendo que tú les bendigas en el nombre de Jesús. Padre, yo creo que la mejor manera de representarte en esta tierra es hacer tu voluntad al amar a la gente, al comprenderles, al buscar entender sus reacciones, Dios mío. Prepara nuestros corazones para no odiar a nadie, al contrario, pon más compasión en nosotros. Ayúdanos a ser un pueblo de oración que interceda, que ore por aquellos que se pierden. Padre, que también nosotros tengamos paz en nuestros corazones. Y cuando venga la prueba, cuando venga el rechazo, cuando venga la depresión, cuando venga el momento triste, podamos levantar nuestras manos al cielo y decir, mi Dios reina. Padre, te rogamos, tú bendigas nuestras comunidades, tú bendigas nuestras naciones. Tú bendigas esta nación. En el nombre de Jesús te damos gracias y ayúdanos a servirte cada día con un corazón comprometido contigo. A ti damos toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y hasta pronto.